Bien, Romanos capítulo 3, seguimos en nuestra serie. Ubíquese por favor en Romanos capítulo 3 y si lo tienen en nueva versión internacional en sus dispositivos móviles mejor. Y vamos a leer. Vamos a leer la palabra del Señor, así que una vez lo encuentre se puede poner de pie y vamos a leer juntos la escritura. Romanos capítulo 3, versos 9 al 20. ¿Lo tenemos? Bien, leo yo el 9, ustedes el 10 y así nos vamos hasta el 20. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Y no conocen la senda de la paz. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ellas, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Señor, guíanos esta mañana cuando tu palabra viene dura y es el cierre de esta porción tan compleja de Romanos, Señor, estos primeros 3 capítulos hasta el verso 20 que somos confrontados y acusados. Y es como cuando uno se le lee una sentencia o se le leen los cargos en su contra, Señor, no se siente cómodo, se siente mal, Señor, porque finalmente somos acusados delante de ti. Pero también, Señor, como veremos esta mañana, es la cosa más amorosa que tú puedas hacer, mostrarnos nuestra verdad para conducirnos entonces a la cura, mostrarnos la enfermedad para conducirnos a aquel que es nuestra cura, Señor, y nuestra sanidad. Así que gracias por cómo viene tu palabra hoy para nosotros. Guíanos por tu Espíritu, ayúdanos a estar 100% presentes aquí, de tal manera que podamos entender y aplicar tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero que arranquemos con una pregunta y que se la hagas a la persona que tienes a tu lado, y es la siguiente: ¿qué tan bueno debo ser para ser salvo? Hazle la pregunta al que está a tu lado: ¿qué tan bueno debo ser o debe ser para ser salvo? Y la idea es que puedas responder, que escuches una respuesta. Bien. Yo sé que algunos ya me tienen desconfianza y dicen, esas preguntas siempre son capciosas, siempre hay algo detrás que nos quiere hacer caer. Bien, la respuesta a esta pregunta es una respuesta clave en nuestra convicción como cristianos, porque revela qué tan bíblica es nuestra visión acerca de nosotros mismos. A eso le llamaríamos, a la visión de nosotros mismos, cómo nos vemos nosotros mismos, es antropología, es decir, cómo nos entendemos nosotros, cómo nos vemos a nosotros. Y eso va a revelar si nuestra antropología es bíblica o no es bíblica, es decir, si la visión que tenemos acerca de nosotros corresponde a la visión que Dios tiene y la Biblia tiene, o corresponde a una visión que yo me he creado y que yo he querido creer. Romanos capítulo 3, verso 10 dice lo siguiente, al final del verso, todo el verso 10 dice: así está escrito, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. Y esa declaración es bien compleja porque no es algo que que uno le va a regalar una tarjetita de promesas a alguien, ¿no? Ay, te quiero regalar un versículo, Romanos 3:10.
¿cierto? No hay un solo justo, no hay ni siquiera uno. Ay, muchas gracias, qué bendición, cómo me bendice esa palabra. No es un texto que con frecuencia nosotros regalemos como una promesa a alguien. Es un texto difícil de escuchar porque finalmente pone a la humanidad en un escenario que a nosotros no nos gusta, y es un escenario de injusticia, de culpabilidad delante de Dios. Un hombre llamado Rousseau dijo lo siguiente en el Contrato Social: el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y esa frase, esa expresión ha sido una expresión que ha marcado mucho el pensamiento de esta época frente a la humanidad, todo lo que es el humanismo. Este postulado lo que hace es presentar muy bien la concepción que el hombre tiene sobre sí mismo. ¿Cuál es esa concepción? El hombre piensa que yo soy bueno, el entorno es el malo, es perverso, es la sociedad finalmente la que forja mi estructura moral y mi estructura social. Yo soy simplemente una víctima, una cosa neutral que la lanzan a este mundo, y es el mundo el que se encarga de formarme y finalmente crear mi estructura moral y social. Yo soy una hoja en blanco, ¿qué se escribirá sobre ella? Y así es que la humanidad concibe a las personas, al hombre, como una hoja en blanco, que el bebecito nace y es tan inocente, el bebé no hace nada malo, el bebé es una cosita ahí hermosa, es un angelito. Eso, de hecho le decimos, ay, es que es un angelito, y le cogemos los cachetes y eso. Bueno, ese angelito desde los primeros meses va a mostrar su egoísmo y va a mostrar qué tan pecador es, y si no, quítele la pucheca cuando está comiendo y va a demostrar que tanto quiere, y si usted acostumbra a hacerlo, se la va a morder, y si no, pregúntele a las mamás. Ese niño de 2 años, 3 años va a hacer un berrinche horrible porque usted no le va a dar el chocolate que quiere, y va a dejar de ser el angelito y se va a convertir en el diablito, y se va a tirar al piso y va a parecer, mejor dicho, que usted le ha dado una paliza, y todo el mundo asombrado a su lado, y lo que quiere el niño es que usted le dé un chocolate. Así que esa es la visión que la humanidad tiene sobre sí misma. Somos una hoja en blanco, soy bueno, básicamente lo que yo hago es que me expongo a una sociedad que escribe sobre mi vida lo que yo voy a hacer. Esta visión del hombre que presume inocencia y bondad en el ser humano no es bíblica. Verso 9 del capítulo 3, la última parte, va a decir: ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Ahora bien, por difícil y fuerte que parezca, esta descripción de Romanos es la declaración más amorosa, tierna que Dios puede hacer sobre la humanidad. Aunque usted no lo crea, estos versículos son los versículos más amorosos que Dios pueda darle a la humanidad. Decirle que no hay ni un solo justo, que todos están perdidos, que todos están bajo pecados, es una declaración muy amorosa. Y usted va a decir: pastor, ¿dónde usted ve el amor? Bueno, déjeme darle un ejemplo. Usted va al médico, le hacen unos chequeos médicos, unos exámenes en la cabeza porque usted se queja de un fuerte dolor de cabeza, y el médico recibe los exámenes. El médico te ha tratado por mucho tiempo, es el médico familiar, te ha visto por muchos años, de hecho de vez en cuando se toman algo en la cafetería de la clínica y son muy amigos y se aprecian mucho, se llaman en Navidad, se llaman en Año Nuevo, son muy amigos. El médico ve los exámenes, se da cuenta que tú tienes un tumor en tu cerebro y que la única cosa que puede hacer es operarte, porque si no te opera en 3 meses vas a morir. Pero él mira eso, ve tu sonrisa y él dice: ay no, yo como quiero, ¿cierto? Yo como quiero a José, ¿yo qué le voy a decir eso? Yo como quiero a ti, le dice: ay no, yo no le voy a decir eso. Yo lo que le voy a decir es: tienes una jaqueca, tómate 3 aspirinas y con eso se te va a calmar. ¿Eso sería muy amoroso? No. ¿Qué es lo más amoroso que ese médico puede hacer con esa persona? Decirle la verdad. De la misma manera, mis hermanos, lo que tenemos en Romanos capítulo 3 es un diagnóstico de nuestra enfermedad. Y Dios, nuestro Dios amoroso, nos está diciendo la verdad en la cara, para que nosotros entendamos cuál es nuestra situación. No nos miente, no nos esconde nada, no nos dice: ay, es que ustedes son bellos y la niña de mis ojos y no sé qué. No, son pecadores, no hay ni un solo justo, están condenados. Pero en ese acto, en ese diagnóstico, Dios nos está ayudando a ver el estado de nuestra alma, para que entonces deseemos con todo nuestro corazón la cura de nuestra enfermedad. No es muy lindo escuchar eso, pero es muy necesario,
Porque una vez entendemos quiénes somos sin Cristo, entendemos y clamamos por la cura de nuestra enfermedad. Lo que Pablo va a empezar a decir en Romanos capítulo 3, versos 9 al 20 es cerrar como una conclusión de todo lo que ha venido mostrando desde el capítulo 1. Y eso es lo que arranca el versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? Básicamente estos versos son la conclusión de todo Romanos capítulo 1 desde el verso 18, donde arrancamos con la ira de Dios, ¿recuerdan? Que se manifiesta a la creación, ¿cierto? Sobre aquellas personas que dicen que no hay un Dios y Dios les dice, sí, yo se los he demostrado en la creación, tienen un testigo de eso. Luego cuando los moralistas, los que se creen muy buenos, dicen, pero yo no necesito a Dios, yo soy muy bueno, yo hago el bien. Y Pablo entonces los confronta y les dice, ¿cuál bien ustedes hacen si ustedes en lo que juzgan a los demás se hacen pecadores a sí mismos porque hacen lo mismo que ellos? Porque el problema no es lo que hacemos, sino lo que buscamos en lo que hacemos. Entonces muchos actos morales nuestros están manchados por el pecado. Muchas cosas buenas que hacemos están manchadas por una motivación errada en nuestro corazón. Y finalmente Pablo ha venido demostrando en la última sección del capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3 que aún los religiosos, los judíos que se jactan en tener la ley, ellos también están bajo el juicio de Dios y son pecadores. Así que esta es la conclusión. ¿A qué conclusión llegamos? Pablo va a decir 3 cosas esta mañana de esas conclusiones. Primera conclusión, todos estamos bajo pecado. La conclusión del versículo 9 es que todos nosotros estamos bajo el pecado. Ya se ha demostrado que tanto paganos, moralistas y religiosos están y son culpables delante de Dios y son pecadores. Y el último argumento de Pablo fue demostrado la semana, hace 15 días, cuando hablamos de que los judíos se mofaban de que, pero si somos el pueblo de la ley, ¿cómo Dios nos va a juzgar? Y Pablo les dice, ustedes también son pecadores delante de Dios. Y la ley, en vez de hacerlos privilegiados, los hace más responsables. Porque sabiendo lo que Dios quiere y lo que Dios enseña, ustedes no lo hacen. Los judíos y los gentiles están bajo pecado. Ahora bien, esa expresión estar bajo pecado es una expresión bien interesante, porque lo que significa es una expresión que se usa mucho en términos de ciudadanía, como que usted le pertenece a tal nación o que usted es parte de tal nación. Es como un asunto de ciudadanía. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que todos los seres humanos somos ciudadanos del pecado. Es esa expresión como que implica que no solamente el pecado es algo que yo hago, sino que es algo a lo que yo pertenezco. Le pertenezco al pecado, soy ciudadano de un reino llamado el reino del pecado, y todos los seres humanos pertenecemos a ese reino. Es la misma expresión que encontramos más adelante en el capítulo 6 de Romanos, verso 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo el pecado es ser dominados por el pecado. Entonces lo que Pablo está diciendo es, todos los seres humanos no solamente hacen cosas malas, todos los seres humanos están bajo el dominio, el señorío. El pecado es su rey y los domina. Están bajo el señorío del pecado y Él es su Dios, Él es su rey. Somos los seres humanos esclavos, siervos del pecado. Y esto es muy importante, porque el punto es que no se trata de pecados, cosas que yo hago malas, sino que somos siervos del pecado. El pecado nos domina a nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 22, va a aparecer en su pantalla. Gálatas capítulo 3. Pero la Escritura declara que algunas personas, los que no vienen a la iglesia, todo el mundo es ¿qué cosa? Prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. La Escritura encierra, dice la Reina Valera, todo el mundo bajo pecado. Todos los seres humanos vivimos cautivos a algo, a un reino que se llama el reino de las tinieblas, el reino del pecado. Esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces nosotros entendemos que el pecado son cosas que yo hago. El pecado no es tanto una cosa que yo practico, sino es más bien una condición de mi alma. Y eso es muy importante, si quiere escribirlo, escríbalo. El pecado es una condición más que una práctica. Déjenme explicarles eso. No somos pecadores porque hacemos pecados. Hacemos pecados porque somos pecadores. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuántos zurdos hay aquí? ¿Zurdos? Ok, muy bien, los zurdos.
¿Sabías que tú no eres zurdo porque escribes con la mano izquierda? Sino porque eres zurdo, escribes con la mano izquierda. Escribes con la mano izquierda porque eres zurdo, no al revés. Es una condición, y hablan a una condición genética. No es que, él decidió escribir con la izquierda. No, es una condición genética. A él el impulso y su naturaleza le decía, coja el lápiz con la izquierda, patee el balón con la izquierda. No es un asunto de que él algún día decidió hacerlo. De la misma manera funciona el pecado. No es algo que yo voy a hacer, es que yo hago esas cosas porque en mi condición, en mi corazón, muy interno en mi alma, hay algo que me impulsa y me conduce a vivir de esa manera. El pecado no es tanto una práctica, sino es una condición del alma. Y eso es importante entenderlo, porque entonces podemos hacer clic con cosas en nuestra vida que no hemos podido lidiar muchas veces. Pero pastor, ¿por qué yo recaigo siempre en lo mismo? Y hay personas que abandonan un pecado, les dura un mes la felicidad y al mes vuelven y recaen. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa tendencia a recaer siempre en lo mismo? Bueno, tal vez es porque tú estás lidiando con el pecado como una práctica. Tú quieres dejar de hacer algo. Es como si el zurdo dijera, ya me cansé de escribir con la izquierda, voy a empezar con la derecha. Te aseguro que al mes le va a doler la mano, se le va a entumecer y va a querer escribir otra vez con la izquierda. Porque su naturaleza lo impulsa a eso. Su condición natural le va a llevar a hacer eso. De la misma manera, mis hermanos, el problema del pecado no es lo que tú haces. El problema del pecado es que es una condición que está arraigada a tu alma. Eres ciudadano del pecado. Tu pasaporte aún dice pecador. Y tal vez es por eso que no has podido dejar lo que quieres dejar. Porque todavía le perteneces al pecado. Y entonces, por más que tú intentes hacer cosas hacia afuera, eso va a durar muy poquito tiempo y vas a volver al impulso de tu corazón a hacer las mismas cosas. Pero pastor, yo ya me hice el propósito desde la predicación de yo no sé qué, de hacer tal cosa. Te digo que si tu corazón si todavía tu pasaporte dice pecador, si todavía tú eres ciudadano del pecado, estás bajo el pecado, ese esfuerzo está destinado a fracasar. Porque hasta que no resuelvas el problema central, el del corazón, tus cambios serán momentáneos y tus frutos perecerán y no van a permanecer. Todos los seres humanos estamos bajo el pecado. Eso es lo primero que Pablo nos está diciendo. No hay una sola persona que se escape de esto. Todos estamos bajo el pecado. Y estar bajo pecado es ser dominados por él, es ser esclavos de él, es ser ciudadanos de su reino. 2, lo que Pablo también está diciendo es que el pecado lo arruina todo y lo arruina a todos. Y ese es nuestro segundo punto. El pecado lo arruina todo y los arruina a todos. Verso 10 y 11 hay una gran lista. Pablo pasa a citar varias listas del Antiguo Testamento. ¿Ven en sus Biblias que esto está justificado de una manera diferente? Que estos versículos no están alineados como ¿cómo es que se llama cuando está completico, justificado? Sino que está como centrado, alineado o puesto como en otra forma. ¿Sí lo notan en sus Biblias? Ok, eso quiere decir que esos son citas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y la mayoría de ellas son citas de Salmos. Y si usted ve y va a su Biblia, el libro de Salmos está escrito de la misma manera, como en desordenadito, no está justificado, ¿cierto? Literatura poética. Y parece que lo que Pablo está haciendo es citar una cantidad de versículos de los Salmos o del Antiguo Testamento en general para demostrar esa realidad de cómo afecta el pecado a la humanidad. De tal manera que podamos tener un cuadro bien descriptivo de lo que somos los seres humanos. El punto que Pablo quiere demostrar aquí es que no hay un solo hombre que no haya pecado. En este cuadro poco halagador de la condición humana se destacan por lo menos dos cosas que debemos entender sobre el pecado. En ese cuadro de esos versículos que para nada son versículos chéveres de escuchar, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. ¿Qué es lo que Pablo quiere con esas descripciones acerca de la condición de los seres humanos? Pablo quiere mostrarnos dos cosas particularmente acerca del pecado y van a aparecer en pantalla también. Primero, que el pecado no es lo que hacemos, sino el pecado es lo que dejamos de hacer. El pecado no es lo que hacemos, sino el pecado es lo que dejamos
de hacer. ¿Cómo así? Miren conmigo versículo 11, por favor. No hay nadie quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El problema, mis hermanos, con el pecado no es tanto lo que yo hago, sino lo que yo dejé de hacer. Dejé de buscar a Dios. Dejamos de temer a Dios. ¿Recuerdan Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante? Pablo está diciendo a ellos que es que sabiendo que hay un Dios en los cielos, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias como a Dios, sino que se desbocaron a seguir sus propios dioses. Nosotros llegamos a vivir una vida cautiva del pecado, somos cautivos del pecado. En realidad no es porque queremos hacer eso, sino porque dejamos de hacer otra cosa, que fue darle gloria a Dios. Dejamos de buscar a Dios, dejamos de hacer de la gloria de Dios nuestro mayor interés. Ya Dios no es el centro de mis pensamientos, ya Dios no es el centro de mis emociones, ya Dios no es el centro de mis decisiones. Mi pecado entonces es mi decisión de no tomar en cuenta a Dios y ponerme más bien yo en el centro, yo soy el centro, Dios lo pongo a un lado, Él no me tiene que decir nada, me convierto en una persona egocéntrica que tengo dominio sobre mi vida, soy autónomo supuestamente, libre de tomar mis decisiones, ningún Dios me va a decir qué tengo que hacer. Dios lo pongo en silencio, en modo avión. Lo silencio. La madre del pecado es silenciar a Dios. La madre del pecado es silenciar a Dios. Cuando yo sé que Dios es algo, cuando yo sé que Dios quiere esto, cuando yo sé que Dios es Dios, me creó para su gloria. Y yo digo, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú quieres esto, pero yo quiero otra cosa. Cállate, cierra la boca. Y le decimos a Dios, cierra la boca que yo voy a abrir la mía. Y yo voy a decir lo que va a pasar y lo que tiene que hacer. El punto, mis hermanos, recuerden que es que hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos. Nuestro pecado lo que refleja es nuestro amor. Nuestro pecado lo que refleja es que consideramos que hay algo más valioso, algo más amado, algo que consideramos que es mejor que Dios. Y por eso finalmente vivimos presos de ese pecado, porque hay algo que nos parece más atractivo, más valioso, más grande, más precioso, que amamos más que a Dios. Y por eso preferimos decirle a Dios, que yo me voy a dedicar a vivir de esta manera. El pecado entonces no es tanto lo que hacemos, sino es el fruto de lo que dejamos de hacer. Dejamos de darle gloria a Dios, dejamos de vivir para la gloria de nuestro Dios, dejamos de poner a Dios en el centro de nuestra vida y nos pusimos nosotros en el centro de nuestra vida. El pecado, mis hermanos, más que una conducta es adoración. El pecado más que una conducta es adoración. Hay algo ante lo que me rindo cuando yo voy en pecado. Ay, no, pero eso no es así. Sí es así. Porque finalmente yo voy a darle a esa persona lo que solamente Dios merece. Mi obediencia, mi cuerpo, mi mente, mi energía, mis fuerzas. Se lo doy a eso. Que esas cosas, ¿recuerdan el primer mandamiento? Amarás al Señor ¿con qué? Todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo que yo hago con el pecado es entregarme a eso de esa manera, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, o por lo menos con alguna de esas cosas. Yo le sirvo con mi mente al pecado cuando codicio, por ejemplo, cuando entro en una relación de adulterio, de fornicación, estoy amando eso con todo mi cuerpo. Y finalmente lo que estoy colocando es un sustituto de Dios. Estoy amando más eso que a Dios, porque es a Dios a quien yo debo amar con todo mi cuerpo. Y ya no estoy amando a Dios con todo mi cuerpo, estoy amando a esa cosa, a esa persona, a mí mismo con todo mi cuerpo. De tal manera que el pecado más que una conducta es una actitud de adoración. Lo segundo que esta sección de Romanos, esta serie de versículos del Antiguo Testamento nos muestran sobre el pecado, es que el pecado es una condición que daña todo y a todos. Los reformadores llamarían a esto depravación total. ¿Sabía usted que sin Cristo usted es un depravado? Ahora bien, eso suena muy fuerte. Es la forma en que los reformadores llamaron a eso. ¿Qué quiere decir eso de depravación total? Quiere decir que el problema del ser humano no es que el hombre esté enfermo, tiene una jaqueca, entonces tómese una aspirina, llamada religión, llamada moralismo, llamada nueva era, llamada confesión positiva,
Que eso es lo que hacemos normalmente. No, es que tú estás enfermo, hay un hombre interior que tiene que salir y dejarse brillar. Y ese es tu problema, que tú no has visto como Dios te ve y que tú eres hermoso y eres precioso. Y tú necesitas empezarte a ver como Dios te ve. Bueno, ¿cómo te ve Dios? Romanos 3, 9 al 20. El punto, mis hermanos, es que el pecado nos consume por completo. No es que estemos enfermos, no es que estemos desorientados. El ser humano, según la palabra de Dios, está muerto, consumido, perdido en todito su ser, como diría Martín, en todito su ser por el pecado. Todo en nosotros está consumido por el pecado. Ahora bien, cuando hablamos de depravación total no estamos diciendo que todo el mundo es lo mayormente malo que puede ser. No, hay personas que no son tan malas como pudieran llegar a ser. De eso hablamos en el capítulo 2. Hay gente que parece o que es muy buena en términos de su conducta moral. Gente que no toma, son buenos esposos, son buenos hijos y no son creyentes, no son cristianos. Y son gente muy buena en los conceptos de moralidad. Tienen un buen comportamiento y demás. Así que cuando hablamos de depravación total no es que todo el mundo sea como la lista de Romanos 1, ávaros, depravados, repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes. No, no es que todo el mundo sea lo suficientemente malo, 100% malo como pueden ser. No, hay personas que son un 30% malas. Hay personas que son un 10% malas. El punto que quiere decir la depravación total y que Pablo nos está mostrando en esto es que el pecado permea todas las áreas de la vida. El pecado permea tu mente, el pecado permea tu conducta, el pecado permea tus relaciones. Todo está permeado por el pecado. Así que eso es muy importante entenderlo, que esta condición de pecado nos llegó a todos los seres humanos. Va a decir Pablo más adelante que en Adán todos pecamos. Es decir, desde que tú naces en pecado. Así que ese bebé hermoso que tú cargas en tus brazos, que yo cargué en mis brazos, es un pecadorcito, es un depravadito total. Esa es su verdad. Yo no se lo voy a decir, ¡ay, mi depravadito! Yo no le voy a decir eso, pero yo en mi alma sé que Él es eso. Y por eso como padre mi esfuerzo es predicarle el evangelio, que Él lo vea en mí, en mi casa, y decirle a Él, tú necesitas un Salvador. Cada vez que mi hijo hace su berrinche y todo, lo que yo voy y le digo es, ¿te das cuenta lo que hace tu corazón y lo que eres capaz de hacer? Tú necesitas un nuevo corazón. Y yo quiero orar por ti para que Dios te dé ese nuevo corazón. Porque la razón por la que no eres capaz de obedecer a tu papá y te frustra tanto eso es que todavía el pecado te domina. Y tú necesitas tener un nuevo corazón. ¿Quieres que le pidamos a Papito Dios que te dé un nuevo corazón? Y Él me dice, sí. Y yo oro todos los días, porque todos los días me hace una, para que Dios le dé un nuevo corazón. Y yo tengo la esperanza que algún día Dios va a escuchar esa oración y que Él va a nacer de nuevo y vaya a llegar a ser un hijo de Dios. La realidad del ser humano es que por más ojitos bonitos que tengamos y ojitos que haga y mande besitos, todos los seres humanos vivimos bajo la realidad del pecado y nos permea a todos nosotros. Esta condición del pecado nos llega a todos. Miren el carácter totalitario del texto. El texto muchas veces dice, no hay ni uno. Miren, verso 9, el final. Bueno, primero en el verso 9, sobre el final del versículo 9, tanto gentiles como judíos, es decir, eso encierra toda la humanidad, porque el que no es judío es un gentil. Nosotros somos gentiles, todos estamos bajo el pecado. Verso 10, no hay ni uno solo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se han olvidado. Verso 12 al final, no hay nadie. El texto tiene un lenguaje totalitario para decirnos que no hay nadie, no hay uno, todos, ni uno solo, ninguno. Nadie, ni Francisco que nos va a visitar en un poco tiempo, ni la Madre Teresa, ni el pastor, X o Y, ni tu mamá, ni la mía. Nadie puede saberse justo por su rendimiento ante Dios. Y lo que Pablo espera en esta conclusión es dejarlo clarito en la totalidad de lo que dice. Todos, ninguno, ni uno, ninguno, ni uno solo. Que te quede claro que no hay ni uno justo delante de Dios que se pueda decir, ay, es que esa mujer es una santa.
No lo creo. Porque o tú eres mentiroso o la Biblia es mentirosa, y yo voy a preferir creer que tú eres mentiroso. Porque la palabra de Dios me dice que todos nosotros estamos bajo esa realidad de pecado. Ay, pero es que ella es tan buena, ella me crió muy bien, esa mujer fue muy trabajadora, porque vivimos en una cultura colombiana y particularmente la paisa, que hay una adoración a la mamá. Y la mamá es una cosa loca, pues. Y ay, no, es que ella. Bendito Dios, amamos a las mamás y es nuestro deber honrarlas y amarlas. Pero el punto es que ella también está perdida. Déjenme darle el ejemplo de cómo funciona esto. Eso es un ejemplo de Tim Keller. Él dice que, por ejemplo, hagamos de cuenta que vamos a tomar un crucero. ¿Cuántos han ido alguna vez a un crucero? Muy poquitos. Yo no he ido. Yo levanto la mano para que usted la levante, pero yo no he ido a un crucero. Si quiere invitarme, estoy disponible. Tengo vacaciones en noviembre, así que me cuentan. Nos vamos a montar en un crucero desde Cartagena y vamos a llegar a La Habana. 1.600 kilómetros. El crucero se hunde más o menos a los 600 kilómetros. No hay paracaídas, al capitán se le olvidó. Todo el mundo dijo, no, este barco como el Titanic, ¿quién lo va a hundir? ¿Para qué hay salvavidas? ¿Sí ven que no hay un crucero? Pienso que es por ahí. Alicia en el País de las Maravillas. No hay salvavidas, no hay nada, y hay 3 personas, ¿cierto? Hay uno de ustedes, estás tú, que no sabes nadar, ¿cierto? Que todavía vas a piscina con flotador, ¿cierto? De patito. Hay otro que aprendió a nadar en la unidad de su piscina, en la piscina de su unidad. En la piscina de su unidad. Y hay otro que es un nadador profesional. Es decir, ese compite, póngale usted el nombre que quiera, es Phelps, por ejemplo, medallista olímpico, y van los 3. Vas tú que no sabes nadar, vas tú que aprendiste a nadar en la piscina de tu unidad, y va Phelps. ¿Listo? Los 3 se hunden. Tú que no sabes nadar, a los 2 minutos ya estás ahogado en el fondo del mar y presa de los tiburones, y tiburones haciendo fiesta abajo. Hay otro que aprendió a nadar en la piscina de su unidad, y entonces puede durar unos 30 minutos chapaleando en medio del océano de noche. Y puede durar más o menos 30 minutos, 1 hora, digamos que 2 horas yéndole muy bien, que tiene muy buen estado físico. Pero finalmente se cansa y se hunde. Y está Phelps. Y uno diría, Phelps. Entonces él más o menos nada unos 60 kilómetros. Pero a los 60 kilómetros está desorientado, no sabe para dónde va, está supremamente cansado, no sabe a dónde llegar y se va a hundir. ¿Hay alguno que esté más ahogado que el otro? ¿No? Los 3 se ahogaron. De la misma manera, tú pudiste haber sido un ateo toda tu vida, tú pudiste haber sido un hombre o una mujer que de vez en cuando mentaba a Dios, decía, no, sí, si Dios quiere, no, papito Dios, chuchito, no, claro, todo lo que diga el patrón. Y tú más o menos tener algo de Dios, ibas a la iglesia a un bautismo, ibas a la iglesia en una primera comunión, en un funeral. Ese puede ser tú. O tú puedes ser una persona que domingo tras domingo iba a la misa o iba al culto, pero finalmente llegó la hora de dar cuentas delante de Dios y tuviste que partir. Mis hermanos, esa es la realidad del pecado. No importa si tú has vivido toda la vida hablando de Dios, diciendo que Dios, no importa si tú lo mentas solamente cuando quieres que te salga bien un negocio, o si tú ni siquiera crees en Dios y eres un ateo. La realidad va a ser la misma. Todos estamos bajo pecado, todos moriremos en pecado y seremos presas o puestos en el juicio de Dios. Esa es la realidad. Así que todos nosotros, tanto el moralista juicioso, el religioso y el ateo, los 3 están perdidos. Todos están bajo pecado. Pero el pecado no solamente afecta a todos, sino que el pecado lo afecta todo. Y es lo que Pablo hace también en esta lista. Mire algunas cosas conmigo. Por ejemplo, en el versículo 10, el pecado afecta mi posición legal delante de Dios. Verso 10 dice que no hay ni un solo justo. Ser justo es una posición legal. Es que cuando hay un juez que te va a juzgar, tú puedes decirle, no tengo culpa, soy justo, déjame ir.
Es una posición legal. Yo no soy inocente delante de Dios en su juicio. No soy justo. Así que el pecado alteró mi posición legal. Yo soy culpable ante Dios. El pecado también alteró o dañó, corrompió mi mente. Mire que dice el versículo 10, 11. No hay quien entienda. El hombre no puede entender la verdad de Dios por sí mismo. La Biblia habla en Efesios capítulo 4, verso 18, que su entendimiento está entenebrecido. ¿Ha visto personas que usted le habla de Dios, usted aplica todos los pasos que aprenden los libros para hablarle de Dios y la persona, chévere, chévere, qué bueno, sigue adelante? Y que usted dice, pero se da golpes contra la vida, le va mal, usted le habla del evangelio y nada. Como que le entra por un oído y le sale por el otro y eso no le afecta en absoluto. No entienden. No hay quien entienda. El pecado puso un velo en nuestra mente que no nos deja ver a Dios y nos deja ver la verdad de Dios. 3, el pecado también afecta a nuestros motivos. No hay quien busque a Dios. Nosotros los seres humanos no queremos la opinión de Dios, no queremos ver qué Él piensa, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Aún el bien que hacemos está manchado por el mal. Entonces cuando ayudamos a un necesitado, muchas veces está orientado porque queremos ser vistos o queremos calmar la conciencia por otra cosa que hicimos mal. O queremos aumentar nuestro orgullo. ¿Qué tan bueno soy? ¿Qué tan necesario soy? Mi familia me necesita. Yo le ayudo a todos. Aún haciendo el bien está manchado por el mal. Afecta nuestros motivos el pecado. Afecta nuestra voluntad. Dice más adelante, todos se han descarriado. Finalmente yo no escojo el camino de Dios, yo escojo mi propio camino. Nuestra lengua es afectada también por el pecado. Su garganta es un sepulcro abierto. Nuestras relaciones son afectadas. Verso 15 al 17, que derramamos sangre, veloces son sus pies para ir a derramar sangre y dejan ruina y miseria en sus caminos. No conocen la senda de la paz. Nuestras relaciones son dañadas, nos llevamos por delante a quienes se nos oponen a nuestro camino al placer. Nos afecta nuestra relación con Dios. Verso 18 dice que no hay temor de Dios. El pecado afecta todas las áreas de la vida, mi mente, mis motivos, mis pensamientos, mi lengua, mis relaciones, mi relación con los demás, mi relación con Dios. Todo lo afecta. El pecado es un cáncer que consume todo a su paso y no es posible ponerlo en una cajita y que solo dañe algo. El pecado lo daña todo. Ejemplo, adulterio. Ay, no, eso solamente me afecta a mí. Eso solamente afecta a mi cuerpo. No, daña tu cuerpo, daña a tu esposa, daña a tus hijos, daña tu relación con Dios, daña tu lengua porque tienes que mentir para ocultar eso, daña tu reputación, etcétera, etcétera, etcétera. La codicia lo daña todo, daña tu amor a Dios porque entonces estás amando algo más que a Él. Daña tu relación con tu familia porque entonces ya tienes que trabajar mucho más tiempo para conseguir la plata y las cosas que quieres y tus hijos te reclaman tiempo y no hay tiempo porque estoy trabajando. Afecta tu moralidad porque entonces empiezas a aceptar cosas que no debes aceptar en razón a que puedas crecer en la escala laboral. Afecta tu salud, afecta tu ética, afecta todo a su paso. No es que yo pueda tener un pecado y solamente afecte un área, no, el pecado lo daña todo. Es como un cáncer que te va consumiendo todas las áreas de tu vida. Así que ese es nuestro diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico? Verso 19. Sabemos que todo lo que dice la ley, lo dicen a quienes están sujetas a ella. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Que dejes de justificar tu pecado, que cierres tu boca y reconozcas tu culpa ante Dios. ¿Cuál es el objetivo de que Pablo insista y totalice todo esto? Que entiendas que eres un pecador y que el juicio es justo. Que cierres la boca porque entre más hablas más pecas. Diría alguien por ahí, no lo aclares que lo oscureces. Para ya de justificarte. Es como la persona que es sorprendida con otra persona en una relación ilícita. Y tipo novela mexicana o novela venezolana o colombiana. Y lo ve y es, ay, Patricia del Carmen, déjame explicarte. Y déjame explicarte, lo ve ahí desnudo en una cama, en un motel con esa persona
y como que no es lo que parece. Déjame explicarte. ¿Y qué le va a poder explicar a ese pobre tipo después de esa evidencia? Cállate la boca porque la vas a embarrar peor. Lo mismo está diciéndole Pablo a nosotros. Deja ya de justificar tu pecado. No, pues que son las circunstancias. Es que si yo hubiera nacido en Londres, mi vida sería distinta, pero naciste en Marinilla. Ay, es que si yo tuviera otra esposa, yo sería tan buen esposo. Si yo tuviera otro esposo, sería tan buena esposa. Cállate la boca y reconoce tu culpabilidad delante de Dios. No te justifiques. No son las circunstancias, no son las personas. Eres tú que dejaste y le diste la espalda a Dios, dejaste de vivir para su gloria y viviste para tu propia gloria y para tu propio placer, y entonces eres culpable y eres reo de juicio delante de Dios. Lo que Pablo nos quiere llevar en todo esto es: cállate la boca y reconoce tu pecado delante de Dios. ¿Cómo Dios nos lleva a esta conclusión y a darnos cuenta de que somos pecadores? Versos 19 y 20, y ese es nuestro tercer punto. Dios te revela por su palabra tu pecado. Dios te revela por su palabra tu pecado. La ley revela mi estado real. La ley termina siendo como un espejo ante el que yo me miro. Dice Lutero, y aparece en tu pantalla: la ley no hace a los hombres mejores, sino peores. ¿Por qué? Les muestra su pecado, de modo que por el conocimiento de él se sienten humillados, atemorizados, heridos, quebrantados. Y por este medio, entonces, sean llevados a buscar la gracia, a buscar a Cristo y a buscar su Salvador. El Evangelio me tiene que saber amargo antes de saberme dulce. Yo no voy a saber la necesidad que tengo de un paracaídas si no estoy cayendo a 30,000 pies. Ahí es donde yo entiendo que necesito un paracaídas. Yo no voy a sentir la necesidad de un salvavidas y no voy a valorar un salvavidas si yo no sé que estoy en medio de un océano a 1000 kilómetros a la redonda, no hay tierra y estoy solo en ese océano. Y entonces, si me llega un salvavidas, lo voy a valorar. De la misma manera, mis hermanos, yo no voy a poder valorar la salvación que hay en Cristo, la obra preciosa de Cristo en la cruz, si yo no entiendo cuál es mi verdadera condición, si yo no entiendo que lo que tengo es un tumor en el cerebro y no una jaqueca. Y así viene este texto entonces. La palabra es una lámpara que me hace ver el camino de muerte por el que transito. Es un martillo que quebranta la dureza de mi corazón. Es el agua que lava mi suciedad. Es el espejo donde me descubro tal cual soy. Ella no es mi justicia. Ella no es mi salvación. Ella, la palabra de Dios, es mi amiga que me dice la verdad en la cara aunque duela. Y me conduce a quien es mi ayuda. Ella me conduce al justo y al que justifica al pecador. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. No es ella la salvación, no es ella la justificación. No tenemos bibliolatría. No estudiamos la Biblia por estudiar la Biblia. Ella es más bien la amiga que me conduce a quien es mi ayuda. Lo que Dios está haciendo es mostrándote tu estado para que entiendas de una vez por todas que no estás bien. Repito eso, no estás bien. 2, que no lo puedes resolver sin Dios. Y 3, que lo que necesitas es volverte a Él. Lo que está haciendo la palabra de Dios esta mañana contigo es que entiendas que no estás bien sin Cristo, que entiendas que no lo puedes resolver sin Él y que entiendas que necesitas volverte a Dios con todo tu corazón. Ante la evidencia de quién eres, pecador delante de Dios, tú tienes 3 alternativas, que son las alternativas que Romanos 1, desde el capítulo 1, verso 18 al capítulo 3 nos ha mostrado. Número 1, tú puedes huir de Dios y refugiarte en tu ateísmo y decir, no hay Dios, no hay Dios. Y negarte a ver la evidencia de quién es Dios en la creación y negarte a ver de que si Dios te trajo a este lugar es porque quieras que sepas que hay un Dios y que te está llamando y tú puedes seguir huyendo de Dios. Esa es una alternativa.
Ante la evidencia de tu pecado, tú puedes, número 2, esconderte en la moralidad. Yo sé que hay un Dios, pero es que yo soy buena persona, yo me voy a esforzar por ser mejor delante de Dios. Y te puedes refugiar en tú mismo y en tu capacidad. Yo no necesito una religión, yo no necesito un cristianismo, yo puedo ser una buena persona y amar a los demás y cumplir así entonces lo que debe ser un ser humano. Tú puedes hacer eso y seguir caminando rumbo al infierno como el que aprendió a nadar en la piscina de su unidad. Te va a alcanzar para un poquito, pero al final de cuentas te vas a hundir también en tu pecado. O número 3, tú puedes justificarte en la religión y decir, no, pues es que mi familia es cristiana y son 10 generaciones de cristianos. Tú puedes hacer eso. El punto es que lo que necesitas es cerrar tu boca y escuchar a Dios llamándote y conduciéndote al arrepentimiento. Déjame darte 2 implicaciones para que oremos esta mañana y respondamos a Dios. 2 implicaciones de este sermón. Primero, ¿cómo lucen los efectos del pecado en tu vida? El pecado lo afecta todo. Un pecado afecta muchas personas, afecta otras áreas de tu vida, afecta todo lo que... Estuve en la consejería con un hombre hace un tiempo ya, preso en pornografía, pero que tenía que hacerlo por lo menos como la comida, 3 veces al día, consumir pornografía. Y usted logra ver mucho eso en el rostro de las personas, porque son regularmente personas que no te pueden mirar a los ojos por mucho tiempo, porque la vergüenza de quiénes son y de lo que hacen les gana y bajan casi siempre el rostro. Y este hombre decía, tengo 37 años y no he podido tener una relación de más de 6 meses con una mujer. Me da vergüenza ir a mi casa, a mis papás, porque mis papás tuvieron que soportar esto y vieron una vez tras otra como yo viendo pornografía me masturbaba aún delante de ellos y ellos me veían en las noches. Me da vergüenza ir donde mis padres. Esto me daña en el trabajo porque entonces me lleva a un tema de que yo tengo que hacerlo y tengo que hacerlo aún en la zona de mi trabajo y mis compañeros se han dado cuenta de que yo hago esto. No puedo tener una relación con una mujer, yo quiero formar una familia, pero no me siento capaz de amar a una mujer. Un solo pecado entró en la vida de este hombre y le consume toda su alma, todo su corazón, y los efectos son desastrosos en su vida. ¿Cómo lucen los efectos de tu pecado, del pecado en tu vida, en tus decisiones? 2. ¿Cómo estás enfrentando la verdad de que eres pecador delante de Dios? ¿Estás huyendo de Dios? ¿Te haces el bueno y entonces te conviertes en un fariseo? ¿Te refugias en la religión? ¿O vas a acudir al Salvador, a quien es tu ayuda, y vas a clamar por el perdón de tus pecados, y vas a venir a Él y vas a abrazar la cruz de Cristo, quien es el único que te justificará delante de Dios y que te promete darte un nuevo corazón y hacerte libre del dominio del pecado? La invitación para ti esta mañana es que pares tu carrera, que te vuelvas a tu Salvador. El Evangelio inicia con la mala noticia de quién eres por causa del pecado y te conduce a la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo por ti. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que no hay algo que yo tenga que hacer para dejar de ser ese pecador, sino que es algo que yo tengo que creer, y es que hay un justo y uno que justifica, y es Cristo Jesús, que Él sí vivió la vida perfecta que yo no puedo vivir, que Él sí permaneció justo delante de Dios, y que cuando el Padre lo pese a Él en su justicia va a decir, Él es justo, y sobre Jesús recayó toda la ira de Dios por causa de tu pecado. Y lo que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo, creer que Él es tu Señor, tu Salvador, y entregar tu vida en entera confianza para que entonces Él te dé un nuevo corazón, tú vengas a Él y Él te dé fe para vivir una vida centrada en Cristo y haciendo de Dios tu deleite. Ahora bien, ¿quiere decir entonces, pastor, que si yo estoy en Cristo ya no debo pecar y entonces yo todavía soy ciudadano del pecado? No, hay una diferencia enorme que vamos a ir profundizando en Romanos entre el pecador sin Cristo y el pecador con Cristo.
El pecador sin Cristo antes de la cruz es un hombre que no tiene la ayuda del Espíritu Santo y que todo es pecado y que su estado es condenación. Cuando tú vienes a Cristo Jesús y vienes a la cruz de Cristo y estás en Cristo, tú pasas a una nueva realidad en tu vida frente al pecado. Y es que ya el pecado no te domina, ya tú no eres esclavo del pecado, ya el pecado no es tu Señor. Ahora hay pecado más Espíritu Santo. Hay un pecado remanente, pero ahora tienes el Espíritu Santo. Y ya no hay condenación, tú estás en Cristo. Ahora batallando de parte de Dios, del lado de Dios contra tu pecado. Antes estabas solo, sin la ayuda de Dios y estabas en condenación. Ahora estás del lado de Dios batallando contra el pecado. Así que si tú estás esta mañana y no eres un creyente, ven a Cristo, reconoce el señorío de Jesucristo, ponte del lado de Dios para que Él te haga libre de ese pecado. Si el pecado ha dañado en tu vida, te ha dañado relaciones, si el pecado ha destruido tu propio corazón, ha destruido tu confianza, ha destruido tu vida completa, ven a Cristo. Él promete libertad sobre el cautiverio del pecado sobre tu vida. Si tú ya estás en Cristo, entonces tú ahora tienes la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y entonces dale gracias a Dios de que ya no eres esclavo del pecado. Y es por la gracia de Dios que ya no eres esclavo. Y dale gracias a Dios por eso. Y ahora créele a Dios de que tú estás del lado de Él y batalla contra ese pecado remanente que todavía lucha en tu alma. Y lucha del lado de Dios, pide la ayuda del Espíritu Santo y lucha contra ese pecado que todavía está en tu alma. No bajo el temor de la condenación, sino bajo la seguridad de que estás del lado de Dios. Quiero que cantemos una canción, oremos al Señor y nos preparemos para la Santa Cena.